Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Autoestéreo. Es un placer, como siempre, estar con ustedes, al igual que saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Muy bien, Sergio, ¿tú cómo estás? También muy bien, muchas ¿De buenas? gracias. Bien, viene de buenas, por supuesto. No, ya, a ver, en serio. Como debe de ser, sí, en serio. Oye, fíjate que el otro día estaba pensando que... Ah, caray. Sí, a veces pasa. Sí, a mí también a veces digo, ay, mira, sí, hasta yo me sorprendo. Cuando uno no logra dormir, así en la noche te pone a pensar. Y dices, mira, sí, no duele, ¿verdad? Porque pareciera, ¿no? Sí. Para muchos pareciera hay gente que sí duele. Sí, hay gente que le tiene un temor a eso de pensar. Fobia, sí. Y sí, son muchos. Sí, de hecho, tristemente. Muchos, pero bueno. Entonces estaba yo pensando que con la salida del Volkswagen Beetle perdimos tal vez, y ayúdame a hacer memoria y para ver si encontramos otro, perdimos tal vez el último coche de nicho fuera de las marcas premium, ¿no? Sí, yo creo que si consideramos como coche de nicho hasta cierto punto, por ejemplo, el Civic Coupé, que no es tan de nicho, pero podría medio colarse. Sí, mira, hay 2 o 3 candidatos, pero siento que son... no, a veces son de nichos, pero son nichos diferentes al del Beetle, ¿no? El Beetle es algo muy específico. Primero, es un coche retro, un auto que apelaba a la nostalgia para conquistarte visualmente. Sí. Me acuerdo mucho de su lanzamiento en el 98 en Atlanta, y después de que un concepto de Volkswagen presentado en Detroit llamado Concept One fue un éxito arrollador. Sí. Y en función de eso, en función de ese éxito, Volkswagen decidió hacer el coche. Tan grande fue el clamor de la gente por el coche. Sí queremos este auto. Era muy reciente aún en la memoria de la gente el bocho original, ¿no? Entonces hicieron la primera generación, fue más exitosa de lo que pensaban. Y en 2011 hicieron la segunda, y esa sí fue mucho menos exitosa que la primera, y por eso el coche se murió. Sí. ¿No? Siempre fue fabricado en México. Sí. Todos los Beetles del mundo fueron fabricados en Puebla. Entonces, donde vayas y veas un Beetle circulando, dices, mira, es un mexicano, ¿no? Un poblano por ahí. Beetle, hermano, ¿eres mexicano? Sí, exacto. No, es un pipope. No, pipope es pieza poblana perfecta. Exacto, para los que no saben. Exacto, ¿no? Sí, o sea, no hay otra interpretación que no es la oficial ni es la que apoyamos nosotros. Tal vez... No, mejor ya no digo lo que voy a decir. Mejor no. Entonces, el Beetle era un coche que, digamos, apelaba a la nostalgia y podía ser de alguna manera familiar. Entonces, si tú buscas eso de lo familiar, puedes encontrar tal vez en un Swift Sport, ¿no? O en Mini, ese tema de... Puede ser familiar, y cuando digo puede ser familiar hay un asiento atrás. Real. Asiento que la gente puede sentarse, aunque apretadito, ¿no? Sí, incluso Mini, por ejemplo, tiene la versión 5 puertas. Sí. Y el Mini pudiera ser el tema de... Pues, Mini también es de nicho y también es nostálgico, ¿no? O sea, también remite a modelos del pasado y eso. Pero Mini se posiciona en precio de una manera que lo saca del tema de las marcas de volumen. Sí. Yo nunca he visto realmente a Mini como premium. Mucha gente lo ve, colegas míos, a quien respeto, por ejemplo, Rubén Hoyo, ¿no? Él cree que Mini es premium. Yo no lo veo así, ¿sabes? Siento que pues, él es demasiado joven,
¿no? Comparado a mí, por lo menos. Y a lo mejor él empezó a escuchar de Mini ya en el renacimiento con BMW y lo acepta de esta manera, ¿no? Yo relaciono demasiado el Mini a su pasado como el auto popular inglés, como fue el 500 en Italia, ¿no? Como fue el Bocho en Alemania y en casi todo el mundo, ¿no? Como lo fue el de Chevaux en Francia, ¿no? O el Renault 4 en Francia, ¿no? Y el Mini era eso. Entonces, a mí me cuesta trabajo desasociar, o más bien asociar la imagen de Mini a algo premium, a pesar del parentesco con un BMW. Entonces, por eso siento que queda ahí un poquito en el limbo, ¿no? Entre es premium, no es premium, y sale. Un Swift Sport tiene esa característica de deportividad, ¿no? Tengo asientos, incluso puertas traseras, ¿no? Pero no apela al pasado, es un hatchback moderno, o sea, no es tan nicho. El otro que sí es nicho absoluto, es de hecho más nicho que el Viro, porque el Viro, repito, podría ser usado como el coche de la familia. Sacrificarías al que está en el asiento del copiloto para que se suban los de atrás o cosas así, pero es posible. El otro es un Mazda MX-5, ¿no? Es una marca que tampoco es premium, que está, digamos, abriendo su camino para posicionarse arribita de los mortales, pero no en el Olimpo. Exacto. ¿No? Y ese sí es un coche de nicho. No sé si veas algún otro. No, o sea, yo por ejemplo, se me ocurre, ampliando, por así decirte, el término nicho, por eso te decía, por ejemplo, el Civic Coupé, que más que de nicho es como pocas ventas, ¿no? O ventas muy reducidas, porque pues, los coupés nadie prácticamente ya los quiere. Por eso desapareció Altima, Accord Coupé. Se me ocurre, por ejemplo, el otro día platicamos, el Jeep Wrangler de 3 puertas, que también está siendo ya cada vez más escaso, porque tan escaso que, por ejemplo, yo solo recuerdo, me parece que hay una versión y listo. Hay una sola versión. Todo lo demás son... Pero sí, tienes razón. Es también un coche de nicho, ¿no? Como teníamos aquí la FJ Cruiser, que en su época lo era, ¿no? Sí. Y era también en el sentido de la nostalgia, ¿no? Sí, o sea, también remitía a los Toyotas de todo terreno de la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Pero hoy ya no tenemos eso. ¿A ti te gustaba el Beetle? La primera generación sí. ¿La segunda no? No, la segunda no. O sea, me gustaban los dos. Me gustaba, decían, por ejemplo, me acuerdo mucho que probamos, ¿te acuerdas? Una versión que era ya de las finales, que tenía como bambú y cositas así. Sí, era padrísima. Esa se me hacía muy bonita, porque incluso tenía los tapones como de cromados de las gente, de los viejitos y todo. Sí. Esa se me hacía bonita. Pero me gustaba más la primera generación y me gustaba que también tenías más versiones. Creo que hubo incluso con el motor 2.0, motor turbo 1.8. Sí, llegó a haber 1.8. La RS, que era como súper deportiva. O sea, me gustaba más. Me gustaba mucho el color azul chicle, que era como un azul chicle. Y ¿Chicle o chiclamino? No, chicle. Ok. Tenía un compañero en la universidad que se llamaba Diego, si no mal recuerdo. Y él tenía un Beetle plata. Y otro de mis mejores amigos también, Fabricio, él tenía un Beetle 1.8 turbo, negro, y nosotros viajábamos mucho a San Luis Potosí porque su familia es de allá y todo, pero vivía aquí. Nos íbamos muy seguido y le pisabas a ese coche. O sea, digo, cuando funcionaba, lo hacía muy bien, ¿no? Con la plataforma 4 y todo. El problema es que se la pasaba en el taller, ese motor, con ese motor. Ouch. Pero sí me gustaba. Sí, a mí también me gustaba, pero nunca me gustó lo suficiente como para decir, voy a comprar uno, ¿sabes? O sea, no me veía en el día a día con un Beetle. Pero sí me acuerdo y es un coche que me gustaba. Pero seguimos un poquito de ese tema ahorita que regresemos de un corte, Alonso. Sí, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y nuestro número de WhatsApp 33 1880 7641. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo.
Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y estamos platicando sobre el Beetle y los coches de nicho, ¿no? En general, pero centrando en el Beetle. Yo me acuerdo, insisto, de la primera generación del coche, que me gustaba, al igual que tú, las dos me gustan, pero me gustaba más la primera. Yo estoy de acuerdo contigo, como que era más cercano al original, pero era también un coche con muchas limitaciones, porque fue un auto que nació, digamos, fue impuesto por el diseño. En realidad, cuando Jay Mays y creo que fue Freeman Thomas, el otro diseñador, que juntos diseñaron el coche, tengo entendido que la intención era simplemente, mira, pues hicimos esto, estamos jugando un poquito y es un homenaje, pero no había la intención de, vamos a revivir el bocho. El bocho todavía existía en México, estaba a pocos años de desaparecer. Bueno, el concepto se lanzó en el 94 y el auto llegó en el 98. O sea, en aquella época, sin las asistencias de computadora que tienes hoy para desarrollar los coches, 4 años era un tiempo muy corto de desarrollo. Lo normal eran 5 o 6. Entonces, tardaron 4 años en lanzar el coche. Cuando lo lanzaron en el 98, estábamos a 5 años que el coche desapareciera, el bocho original desapareciera en México. Entonces, para México no tenía mucho sentido la nostalgia. Sí, o sea, porque pues ahí estaba el otro. Claro, podías ir a la agencia y veías el original. Sí, claro, ¿no? Pero para el resto del mundo que ya no lo tenía, sí era muy importante, ¿no? Ese tema de la nostalgia, etc. Pero era un coche incómodo. O sea, la posición de conducir era demasiado atrás con relación al tablero, que era demasiado profundo. No calculabas las esquinas. O sea, como en el bocho original tampoco lo calculabas, porque no las veías. Claro. ¿No? Entonces, tenía muchas cosas raras. La cajuela era muy chiquita y era un hatchback. El motor era delantero, al contrario del original. O sea, había muchas cosas ahí raras. En la segunda generación resolvieron algunas de esas cosas. La posición de conducir mejoró, la visibilidad también mejoró, etc. Pero había un tema en la primera que preocupó tanto a Volkswagen que en el lanzamiento de la segunda hicieron lo posible por corregir y creo que no lo lograron. Y me refiero a la imagen femenina. ¿No? O sea, mucha gente que veía el primer Beetle como un auto de mujeres o de gays. Sí, o sea, mucha gente lo veía así. Sí, y que el florero ayudaba a eso. El florero ayudaba, sí. Y a mí me encantaba, o sea, poner una florecita ahí en el flop, porque era el Beetle original tenía un florerito. Claro. O sea, no era un sinónimo de, pues soy amanerado. Sí, claro. No, pues no, era un homenaje al primer Beetle. Claro. Me parecía padre, pero sí ayudó a eso, ¿no? Acuérdate que comenzamos el programa hablando de lo difícil que es para muchas personas el pensar un poco y evaluar las cosas. Sí, ¿no? Claro, sí, es difícil. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú sientes que el primer Beetle era femenino o por lo menos no era macho? No, yo creo que aparte ese es un tema como los que dicen, es que la camioneta es de señoras, ¿no? Pues o, por ejemplo, ahora que se presentó Celtos, alguien me mandó por Instagram y dice, por fin una camioneta masculina. Y yo así de, ¿por qué? ¿No? O sea, no es ni una ni la otra. Pero yo entiendo eso, ¿sabes? Entiendo el que alguien vea a una CRV, una RAV4, como esperas que baje una señora de ahí, pero no es porque las líneas sean femeninas, es porque te acostumbraste a ver puras mujeres al volante de ellas, ¿no? Y un ejemplo de que eso cambia, por ejemplo, hoy si ves una Guayín o un Station Wagon, ya esperas un hombre. Ya esperas uno, exacto. Sí. Cuando las mujeres les dejó de gustar porque todas las usaban y ya no querían. Yo no quiero ser rotulada, etiquetada como ama de casa. Y hoy esperas que se baje un hombre de una Guayín. Sí, porque una mujer sabes que ni por error, ni que la obligues, la tortures, te divorcies, lo que sea, ni por eso se va a comprar una Guayín. Y fíjate que el Beetle, la primera generación, a mí también me gustaba. 1, por la combinación de colores. 2, me parecía más armónico estéticamente que la segunda generación. O sea, es que la segunda generación no... Siento que ya, precisamente para evitar algunas de las críticas que tuvo la primera,
Dijeron, ay, bueno, lo parchamos y estéticamente y ya no vamos a tener... ¿Perdón? Lo parchamos, o sea, bueno, hacemos parches, Ok. ¿no? No, Arreglos sí, está bien. estéticos, Okay. sí, no, Sí, no, sí, no, porque luego claro, no vaya a ser, no vaya a ser, sí, no. Entonces parcharon los diseñadores el Beetle estéticamente, ¿no? Y salió algo que a mí no me terminaba de gustar, o sea, no... Era la parchada. Sí, porque estaba mal hecho, estaba mal parchado, pues. Entonces sí me gustaba más la primera. Te digo, el tema de versiones, por ejemplo. Aparte, yo me acuerdo mucho que cuando salió la primera generación también generó una sensación de mayor sorpresa. Porque o sea, Volkswagen estaba viviendo un buen momento, por ejemplo, en términos de acabados. O sea, era cuando el Jetta 4, que subías a la 4 y dices, ay, no manches, ¿no? Igual te subías al Beetle y veías detalles que a finales de los 90s no estabas tan acostumbrado a ver, ¿no? O sea, tenías ahí otros modelos que todavía los sentías ochenteros y de repente llegaban estos con iluminación en un color azul medio violeta, con detalles, por ejemplo, el Beetle que te digo de mi amigo, por ejemplo, tenía las luces rojas de lectura en la noche, bueno, no de lectura, sino las luces estas rojas que medio iluminan el interior muy tenue, o sea, cosas que decías, no manches, y era comprable, o sea, cualquiera, entre comillas, podía hacer un esfuerzo o no comprar un coche tradicional e irse por un Beetle, ¿no? Y tener acceso a ese tipo de cosas. La segunda generación, pues solo tenías el motor 2.5, o bueno, la versión Dune tenía el turbo, pero pues, ya era muy caro. Ninguna llegó con 6 bolsas de aire. O sea, todavía la primera, pues la mayoría solo tenía 2 bolsas y ABS y en competencia y pues estaba al nivel. Pero ya la segunda competía con coches con mucha mayor seguridad, con motores más eficientes, ni siquiera podías tener Android Auto y Apple CarPlay al final de la vida, porque no tenías pantalla, pero pues no tenías ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces me pareció que ya quedó muy poco interesante. Sí, pero bueno, creo que marcó una época, claro, ¿no? El coche, junto con el PT Cruiser, ¿no? El PT Cruiser, de hecho, no me acuerdo quién salió primero, si fue el Beetle o el PT Cruiser. Creo... No me hagas caso. Es que salieron muy a la par. Sí, fue por la época, o sea, era un momento en el que todos estaban diciendo, ay, pues mira, pues vamos a la nostalgia, ¿no? Salió el Beetle, salió el PT Cruiser y 5 años después de salir el PT Cruiser salió la HHR, que era básicamente un PT Cruiser. Es que el correo que decía que necesitaban sacar un modelo llegó tarde, se perdió. Se fue a la lista de spam y lo vieron 5 años después. No, es que no había email en la época, era correo tradicional. Quedó atascado en la oficina de los correos. Y fue diseñado el HHR por el mismo diseñador, Brian Nesbitt, quien diseñó el PT Cruiser, ¿no? Yo creo que alguien dice, ¿sabes qué? Necesitamos que diseñes un PT Cruiser. ¿Qué? Pues ya hace 5 años el coche ya está a punto de salir. ¿Qué haremos que diseñe un PT Cruiser? ¿Basado en qué? No sé, tú arréglatelo. Bueno, me lo voy a basar en la Suburban 39, ¿ok? Va. Yo lo veo como así el asunto. Sí, como que algo así fue, claro. Sí, algo así ha de haber pasado. Y a mí me gustaba el PT Cruiser, pero me cansó. Llegó un momento al final que ya lo veía en la calle y decía, ya, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí no le ayudó mucho que se generaba mucha polémica de gente que lo quería y lo odiaba, pero era constante, o sea... Pasaron 5 años de su lanzamiento y todavía seguían las mismas discusiones. Entonces yo creo que más bien era como, ay, ya déjenlo ser, ¿no? No sé. Yo creo que no. En mi caso en particular, el diseño del coche llegó a un punto que me cansó. O sea, ya lo veis, no, pues ya. El virus nunca me cansó, pero pues ya se me hace sin sentido. Ya. Y fíjate, a mí me sigue gustando todavía el PT Cruiser estéticamente. Por mi casa tienen uno azul, también azul como cielito, muy bien cuidado y ahí anda todos los días bien. Pues sí, pero bueno, pues muchas gracias amigos, gracias Alonso, nos vemos aquí en Auto Estéreo el día de mañana en 91.5. Muchas gracias.